y su palabra dice que su palabra dice que nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Y es por eso que el día de hoy pues estamos aquí dándole la gloria y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo donde quiera que estamos. Entonces, amados hermanos, el tema del día de hoy es la verdad sobre el Halloween. Y esto lo podemos encontrar conforme a las escrituras nos los dicen, ¿no? Pero veamos un poquito de historia del Halloween en esta época. Vemos que el 31 de octubre es la fecha principal del calendario de la brujería, del satanismo, de la santería. Rápido les comento, yo pertenecí a la religión yoruba, que es la santería. Entonces, conocí muchos actos, muchas adoraciones, ofrendas, eventos que se hacían ahí en este tiempo, ¿no? Y desde meses atrás, pues ellos van teniendo una preparación, ¿no? Para ellos le llaman el gran día del 31 de octubre. Entonces, vamos a ver un poquito de historia, ¿no? El 31 de octubre es una noche donde Satanás y los brujos tienen el mayor poder, o creen ellos tener el mayor poder. Esta celebración viene desde los druidas, desde los celtas, que creían que en esa noche los espíritus de los muertos regresaban a sus antiguos hogares para visitar a los vivos. Y hoy en nuestro país, que es México, hay algo similar, porque esperamos el 31, el día 1 y el día 2 de noviembre, para que según en la religión común de nuestro país es lo que se hace, ¿no? También se espera a los vivos para que se espera a los muertos para hacerles pues una celebración, ¿no, amados hermanos? Entonces el 31 de octubre es la fecha principal del calendario de la brujería, porque esa noche es cuando Satanás anda totalmente suelto, cuando Satanás anda cometiendo todas sus fechorías, podemos decirlo así, ¿no? Pero la Biblia no habla directamente del Halloween, hermanos, pero sí trata varios temas relacionados con los símbolos, con las acciones, con los eventos de este tiempo, ¿no? Y como bien podemos ver, la celebración del Halloween tiene un tema principal. ¿Y cuál es ese tema principal? Es la muerte. Es una adoración totalmente a la muerte en nuestro país, en México, en otros países, pues festejan lo que los disfraces, que las calabazas, pero el tema principal de todo esto es la muerte, ¿no? Entonces, el origen del Halloween se traza desde el festival celta, donde ellos adoraban a su dios que se llamaba Samhain, que se basaba en la creencia de que los muertos regresaban la noche del 31 de octubre para atormentar a los vivos. Pues para ellos era un día donde dos mundos sobrenaturales chocaban el uno contra el otro. Y digo, ¿cuántos de aquí, así como un ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de aquí hemos visto esa famosa película de Coco? Ahí en esa película específicamente nos muestran esos dos mundos que vienen desde años atrás, que vienen desde costumbres de hace mucho tiempo atrás y no precisamente de nuestro país, ¿no? Sino viene de donde están los celtas y los druidas. Entonces, imagínense hasta dónde llega ese movimiento, ¿no? De las tinieblas en nosotros, ¿no? La muerte y los espíritus, amados hermanos, eran la parte central en las ceremonias de los celtas, en la adoración a su dios Samhain, y siguen siendo temas atractivos hasta el día de hoy para los que celebran el Halloween. El Halloween celebra todo lo relacionado con la muerte y el mundo de las tinieblas. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, hermano? A ver, espera. Entonces, dice nuestra diapositiva, permítame, porque dice nuestra diapositiva que el Halloween es una celebración pagana, pero primero definamos
qué quiere decir esta palabra y conforme al diccionario, veamos el significado de la palabra pagano. Y significa persona que adora a dioses que desde la perspectiva del cristianismo se consideran falsos. Y hay otra definición que dice observar y participar en prácticas o rituales relacionadas con ídolos o divinidades consideradas falsas según la Biblia. Imagínense, hermanos, el paganismo, si lo vemos a grandes rasgos, es algo que está en contra de la voluntad de Dios. ¿Están de acuerdo? Entonces, el tema principal en estos rituales asentados era la muerte. Entonces, como estamos entendiendo, Halloween celebra todo lo relacionado con la muerte y el mundo de las tinieblas. Y esta exaltación del oscuro, pues como podemos ver, contradice lo que nos enseña la Biblia, porque la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo vino para vencer al príncipe de las tinieblas, que es Satanás, y precisamente Él lo hizo resucitando de la muerte. Esa es una gran noticia de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo asimismo, la esperanza que Él nos ofrece en nuestra vida es de gozo, de alegría, de paz, de seguridad y de vida eterna, mas no de miedo, de tormento, de oscuridad y de mucho menos la muerte. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Entonces, ¿qué pasa? Que los druidas creían que en esa noche los espíritus de los muertos regresaban a sus antiguos hogares para visitar a los vivos. Entonces, si los espíritus malignos no recibían un festín, entonces ellos harían travesuras malas a los vivos. Y hoy en la actualidad hay muchas casas donde se hacen este tipo de altares, se hacen este tipo de caminos. En nuestro país, en México, ocupamos mucho la flor de cempasúchil. Esa flor de cempasúchil en el ambiente satánico, en el ambiente de la santería, representa un camino donde guía a los muertos a sus casas. Por eso dicen, vamos a ponerle el alimento que le gustaba, vamos a ponerle la bebida que le gustaba, vamos a darle todo lo que le gustaba. La mayoría de veces lo hacemos por tener contento a ese familiar que ya falleció, a ese familiar que ya no está con nosotros, ¿no? Por eso a eso se le llama Halloween en inglés. Es un nombre claramente católico que le fue arrebatado a la iglesia, porque el nombre de Halloween se ha transformado en una festividad primeramente secular. Y eso nos ha llevado a una excusa para disfrazarse de algo macabro y tener alguna fiesta, alguna conmemoración, hacer algún, ¿cómo se puede decir? Hacer alguna festividad honrando todo eso que se mueve, ¿no? De todas maneras, los verdaderos brujos y brujas, así como practicantes del ocultismo, hasta el día de hoy perseveran sus creencias paganas y consideran que el día 31 de octubre es como un tiempo sagrado y poderoso para ellos, amados hermanos. En este tiempo estamos en un tiempo muy difícil. Les cuento un poquito. Antes de que llegue el 31 de octubre, hay unas fechas desde el mes de septiembre donde se reúnen varios líderes de la santería, varios líderes del satanismo, varios líderes hay otra religión que se llama palería, que es la que trabaja con muertos, y se reúnen. Entonces, entre ellos empiezan a meterse en ayuno y en oración, amados hermanos. Y esto es increíble. Se meten en ayuno y en oración para que el día 31 de octubre haya una manifestación poderosa, según ellos, de su deidad, del mero Satanás. Entonces, esto nos ayuda a nosotros, bueno, nosotros como seguidores de Cristo, como conocedores de Cristo, todo el tiempo tenemos que estar en ayuno y en oración, amados hermanos. Entonces, imagínense a lo que nos enfrentamos, imagínense todo lo que se levanta en este año. Y podemos ver que cada año se incrementa más el satanismo dentro de esta celebración. En nuestro país, en México, se realizan sacrificios honrados al dios de la muerte. Y llega un tiempo donde eligen la reina de las brujas
y esto es en la iglesia de la magia negra. Y déjenme decirle que eso pasa el día de hoy, 30 de octubre. Es cuando se prepara la bruja que va a ser esposa de Satanás para el día de mañana, porque el día de mañana, 31 de octubre, es el año nuevo para ellos. Imagínense, hermanos, qué es lo que se mueve alrededor ahorita, donde estamos parados, donde estamos haciendo esto, se mueve o sea, hay una presión, un sentir muy fuerte, amados hermanos, ¿no? Cuando ellos están en esta misa negra, cuando están eligiendo a esta persona que es una mujer que por lo regular es una mujer de edad de 21 años. ¿Y por qué 21 años? Porque hay un demonio que tiene un nombre, que ese nombre significa 21 caminos, y 21 caminos es lo que abre las puertas. Entonces, muchos conocerán, que Dios nos guarde de todo lo que voy a hablar, pero ese demonio se llama el Eguá y lo llaman como el abrecaminos. Entonces, toda la gente, todos se dirigen con ese demonio para que les facilite las cosas, para que tengan un buen camino. Por eso la elegida en este tiempo es una mujer que tiene fama, fortuna y poderes psíquicos para hacer maldades. Eso es muy cierto, hermanos. Sí, esta gente puede leer mente, puede hacer infinidad de cosas. Entonces, imagínense, hermano, esta celebración del 31 de octubre, como les comento, es llevada por diversos grupos satanistas. El día 28 de octubre se hace una conmemoración también, y ese día es donde se reúnen tanto los líderes de satanismo como líderes de la iglesia. Y yo con mis propios ojos estuve, bueno, en mi propio cuerpo, ¿no? En mi propio estar, estuve en un evento de un día 28 de octubre. Se reúnen sacerdotes católicos, se reúnen sacerdotes de la santería, sacerdotes del satanismo, y conmemoran un evento donde hay aberraciones en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto lo hacen para que el día 31 sea una manifestación grande de esas entes. Entonces, imagínense, hermanos, si ellos están en ayuno y están orando, yo creo que todos tenemos esa duda, pero ¿qué oran? Bueno, oran en el sentido de odiar a los cristianos. Todos los cristianos, los que seguimos a Dios verdaderamente, es cuando ellos oran en contra de cada uno de nosotros. Ellos están orando que nos vaya mal, que estemos enfermos, que caigan las maldiciones sobre nosotros, maldicen a los cristianos, maldicen a nuestro Señor Jesucristo. Pero algo yo aprendí de todo esto, amados hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo está en cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nos tiene cubiertos con un cerco en cada uno de nosotros, y eso lo podemos ver en el libro de Job. Dios nos guarda de todos los males que hay, amados hermanos. Y entonces, estas organizaciones satanistas y demoníacas son destructivas, realizan ritos, como les comentaba, la famosa llamada misa negra. Pero aquí viene algo importante, esa misa negra es la misma misa del misal católico, del canon romano, pero ellos le añadieron sus cambios. Entonces, el uso de Satanás en lugar de Dios, el uso de Padre nuestro, nosotros decimos Padre nuestro que estás en el cielo, ellos dicen Padre nuestro que estás en el infierno, y cosas así, ¿no? O sea, ellos mismos cambiaron ese canon por ellos para poder realizar esa misa negra en honor y para glorificar el nombre del enemigo. Entonces, imagínense, hermano, las misas negras satánicas pueden tener tres intenciones, y esas intenciones se ven claramente cuando está ese evento. Y la primera intención es una intención sexual. Eso es lo primero que busca el enemigo, la intención sexual, para que alguien acceda a los deseos sexuales. Imagínense, o sea, esas son oraciones para en contra de nosotros. Y a veces caes en el pecado, caes en situaciones difíciles, ¿no? Y la otra,
La otra intención es que ellos hacen las oraciones compasivas, y esto es para hacer que muchos caigan en enfermedad, que sus bienes materiales disminuyan, que en el trabajo sean rechazados o hasta pierdan su trabajo como seguidores de Cristo, como cristianos. Pero también su intención es dañina, y esto es para perjudicar a alguien, incluso, amados hermanos, mediante la muerte violenta. Y yo como testimonio, cuando estaba yo participando en ese ambiente, había una persona que me caía mal, de verdad se los digo. Entonces, pues yo acudía a estas cosas, hice un trabajo y de repente la esposa de la persona esta cayó en cama, estuvo muy mal, estuvo muy grave. Entonces, le he pedido perdón a Dios por eso y que Él me ayude a encontrarme algún día esta persona para pedirle perdón. Pero imagínense, hermanos, qué poder tiene eso. Aún entre la misma gente, la Biblia dice que el diablo vino a dividir, y hay muchas que aunque no creen en Dios y aunque no están metidos con Dios, son más vulnerables a los trabajos que hacen estas personas. Yo por eso digo, tenemos que estar metidos con Dios con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, servirle al Señor Jesús, porque Él es nuestro único protector, amados hermanos. También quiero decirles que en estas sectas se sacrifican animales, hermanos, muchos animales. Y bien sabemos que los animales son la creación de Dios. Dios creó a los animales, hermanos. Entonces sacrifican perros, gatos, gallinas negras, etcétera, muchos animales. Y si la fiesta es muy importante, como la que es del 31 de octubre, a veces hasta sacrifican seres humanos. Y eso es impactante, amados hermanos. Seres humanos, y son entre bebés y gente adulta, pero jóvenes, pero preferentemente son niños. ¿Por qué los niños? Porque los niños, según la ideología de ellos, fíjese todavía cómo se contradicen, porque piensan que no han pecado y porque son los preferidos de Dios. Y con tal de estar en contra de las cosas de Dios, como siempre ha estado el enemigo, se van sobre esos niños. Y si ustedes se dan cuenta, en esta temporada, a partir del mes de septiembre, hay niños que se pierden, hay muchos accidentes donde mueren niños, donde mueren jóvenes. Entonces, y nosotros vemos noticias, vemos así, lo pasamos desapercibido, cuando nosotros es que tenemos que estar aún orando. Por eso el Señor nunca se equivocó cuando dijo, orad sin cesar. Imagínense, amados hermanos, ellos casi nunca van a recurrir a quitarle la vida a una persona inocente. También buscan las gentes que llevan vidas fuera de Dios. Sabemos que los que somos hijos de Dios no somos tocados por el enemigo. Eso es algo importante, amados hermanos. Entonces, imagínense, es una celebración muy poderosa que hoy, ahorita, esta hora, se está llevando. Que Dios nos guarde, que Dios nos proteja de todo esto. Llegan también al grado de que por el mismo rito incineran los cuerpos, queman corazón, queman vísceras, porque ellos también leen la Biblia, conocen la Biblia, y ellos se basan en los sacrificios de los que nos habla Levítico en la Biblia, de quemar las vísceras. Si recuerdan, dice que quemaban las vísceras, que quemaban las grasas, que quemaban los huesos. Entonces ahí prácticamente hacen lo mismo, pero son cosas que no están en las cosas del Señor. ¿Sí, sí me explico? De hecho, cuando ellos queman todo eso, las cenizas son echadas a los drenajes, a las coladeras. ¿Por qué? Porque eso tiene un significado de inmundicia, eso tiene un significado de maldad, eso tiene un significado donde moran los demonios. Entonces, ¿qué tantas cosas hay, mis amados hermanos? Entonces, cómo podemos ver la celebración del Halloween? Esconde muchas cosas. Pasamos a la siguiente diapositiva, mi hermano. Fíjate, en la diapositiva nos dice que Halloween es considerada una noche especial. Es un evento único anual que se celebra cada 31 de octubre, donde los participantes más jóvenes, tras caer la tarde, recorren las calles de su localidad
tocando las puertas del vecindario para obtener dulces y frutas, mientras los adultos organizan fiestas y eventos relacionados con el mundo de las tinieblas. Para la ocasión, tanto grandes como pequeños se visten con atuendo o disfraz y se caracterizan con maquillaje, representando asesinos, brujas, diablos, duendes, elfos, esqueletos, psicópatas, vampiros, víctimas zombies e incluso la muerte, amados hermanos. Imagínense hasta dónde llega esta celebridad, hasta qué nivel está esta celebridad. Podemos ver que el 31 de octubre es el aquelarre más grande. Y también el 24 de junio se hace una fiesta en conmemoración al aquelarre más grande. ¿Y qué es un aquelarre, amados hermanos? Un aquelarre es una reunión nocturna, pero es la más grande donde se reúnen los brujos y las brujas para estar en contra de las cosas de Dios. Es la noche más solemne e importante de los santeros, de los brujos, de los satanistas, de la iglesia católica, y hasta señala el comienzo del año nuevo satánico, porque de esa fecha hasta hoy empiezan con sus conmemoraciones, empiezan con sus eventos, amados hermanos. Por eso siempre se nos aconseja como seguidores de Cristo no celebrar dicha fiesta, no hacer dicha fiesta, no permitir que nuestros hijos, que nuestros familiares que aún no creen, sí, permitan haciendo esta fiesta. ¿Y por qué, hermanos? Muchos la ven sencilla, pero tiene una vinculación con organizaciones satánicas, con organizaciones del mal. Se abren puertas, se abren las puertas y después pues se hace un desastre en nuestras vidas, ¿no, amados hermanos? Entonces, hemos entendido también que los demonios se valen de la curiosidad de nosotros, del qué pasará, del qué está haciendo, del qué significa esto. Y a veces por curiosidad nos metemos a muchas cosas. Y fue así que yo entré a esta religión de la santería, por curiosidad, por saber qué había ahí. De hecho, en mi casa siempre fue, bueno, en mi casa no se tenía presente a Dios, fue una familia pues, totalmente alejada de Dios, siempre buscábamos los trabajos, las limpias, los brujos, entonces, pues estábamos alejados del Señor. Entonces, por curiosidad ya de adulto, yo quise investigar más allá. Entonces, seamos cuidadosos, no curiosemos en cosas que no, curiosemos en las cosas de Dios, en lo que es la palabra, que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? También el enemigo utiliza la necesidad, y esto es algo importante, amados hermanos, utiliza la necesidad de las personas de apoyarse en algo sensible y seguro. Imagínense, especialmente en las circunstancias que nosotros pasamos día con día, en las circunstancias de inseguridad, en las circunstancias donde hay una psicología social en nuestra vida. Y eso les pega mucho a nuestra adolescencia, hermanos, a nuestra juventud. Imagínense, estamos desesperados por algo. Entonces, cuando estamos desesperados por algo, cuando estamos pasando una mala circunstancia, en vez de recurrir a Dios, pues recorremos al maligno, ¿no? Imagínense, muchas personas al día de hoy acuden a la consulta presencial, a la consulta telefónica o hasta la consulta televisiva de los videntes o de los mediums, o empiezan a practicar tableros como es la Ouija, para poder saber qué va a pasar, para poder saber qué va a pasar con su problema. Ahí es que nosotros como seguidores de Cristo hemos entendido que el único que sabe el futuro es nuestro Dios. Y el único que nos ha dejado qué va a venir en un futuro para nuestra vida en su palabra. Imagínense, amados hermanos, cuando la gente practica esto con el tiempo, pocos comprueban que tienen una consecuencia no grata, entre las que se encuentra el miedo. Cuando nosotros consultamos a los videntes, cuando consultamos los oráculos, cuando consultamos los horóscopos, cuando consultamos esas cosas y más en este tiempo, nos genera un miedo, porque decimos, ¿qué nos va a pasar? Es genera una obsesión, nos genera una dependencia.
y probablemente hasta pueda haber una posesión ya a grandes rasgos, amados hermanos, si practicamos todo esto. Entonces, imagínense la experiencia que enseña que quienes consultan astrólogos, medios, videntes o la cuija corren el riesgo de adentrarse por caminos que desembocan en las redes del demonismo, amados hermanos, y en cualquiera de sus manifestaciones, porque a veces acudimos a ellos y ya tenemos un maleficio, ya hay una infestación, ya hicimos un pacto, ya hasta podemos tener una posesión demoníaca en nuestro cuerpo. Qué impresionante, amados hermanos. La siguiente diapositiva, mi hermano. Fíjese, dice la siguiente diapositiva que dentro de las celebraciones también se realizan excursiones a supuestas casas encantadas. Los parques de atracciones se engalanan para la ocasión y fijan horarios especiales, imagínense. Se proyectan en el cine y televisión películas y series de terror, se visitan a medianoche cementerios o para experimentar todo lo relacionado con el más allá. Se convocan reuniones espiritistas con la intención de contactar con los espíritus muertos. Pero a veces muchos lo hacen por curiosidad, muchos lo hacen por querer buscar una solución rápida a sus problemas, muchos lo hacen por querer obtener una respuesta a su problema rápido. Imagínense, amados hermanos, yo recuerdo que en un tiempo me tocó ir a hacer trabajos con estas gentes a los panteones, porque en estas fechas muchas personas ocupaban esos trabajos, primero, para amarrar al esposo, ¿no? Segundo, para obtener bienes y ganancias. Y tercero, para poder ser alguien importante en el trabajo donde ellos estuvieran. Imagínense, amados hermanos, pero algo que nos decía el sacerdote con el que estábamos, que preguntáramos al que cuidaba el panteón que dónde estaban enterrados las personas que habían sido cristianas. Y entonces yo entré en duda y le pregunté al líder que traíamos, oye, ¿por qué? ¿Dónde están los cristianos? Y decía, porque donde están ellos no podemos hacer el trabajo. Imagínense, amados hermanos, aún los hermanos que están descansando todavía tienen ese poder de Dios en ellos. Imagínense, amados hermanos. Eso es algo emocionante. Cuando tenemos a Dios en nuestra vida, cuando tenemos a Dios en nosotros, aún muertos, Dios se sigue glorificando, amados hermanos. Y efectivamente, cuando hacíamos esos trabajos donde habían hermanos en Cristo descansando, la Biblia dice que están durmiendo, no hacía efecto el trabajo, no prendían las velas, no se prendía la lumbre, que todo lo que se ocupaba no funcionaba, amados hermanos. Sea el nombre de Dios glorificado eternamente, amados hermanos. Sea el nombre de Dios bendito, amados hermanos. También al día de hoy se practican más de 40 variedades de mancias. Se les ponen mancias, pero les voy a mencionar algunas. Estas mancias son como tipos de adivinación. Y por ejemplo, está la cartomancia, que esos son los que leen las cartas, leen el tarot. Está la cristalomancia, son los que leen los cristales, lo del fondo del café, y pásele, yo le leo su taza de café, eso. La quiromancia, son los que te leen la palma de la mano. Y la nigromancia, que es a la que más acuden los seres humanos, que es la consulta a los muertos. Cuando vas a consultar que el pariente, cuando dicen es que se oyó ruido en mi casa y vas y consultas a estas personas y te dicen es que tu familiar está en tu casa, ponle esta ofrenda, ponle esto, nosotros mismos abrimos las puertas a lo malo en nuestras casas. Por eso también en nuestras iglesias nos dicen que unjamos nuestra casa, que unjamos nuestra casa, ¿no, hermanos? Entonces, otra forma de esoterismo es también la creencia en la energía personal. Y eso lo he visto muchas veces en iglesias al día de hoy. Hasta ese nivel ya se ha metido todo este ambiente. Cuando ya en iglesias ya no son pastores, ahora son coach,
son entrenadores, son motivadores. Imagínense, hermanos. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento, que nos dé esa ayuda por medio de su Espíritu Santo. Hay lugares también donde se difusa el universo, donde se mete horóscopos. Entonces, cada vez estas situaciones van creciendo, ¿no? Aunque muchos se concentran en objetos, en personas, es como también si se consultaran a magos, a brujos, a chamanes. Entonces, debemos de estar bien concentrados en las cosas del Señor y estar bien atentos todo el tiempo a las cosas de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Hay dos, como les venía diciendo, que hay dos noches especiales para la brujería, la que es el 30 de abril, el 30 de octubre y el 31 de octubre. Y ambas noches también corresponden a celebraciones que vienen desde hace años, que vienen de los celtas. Imagínense, la noche primera es la del Baltaine, que le llaman, y esta era la fiesta del día siguiente. Y la segunda fiesta era la del 31 de octubre, que es la que coincide con nuestras fechas. En nuestro país, en México, tenemos dos fechas, la que es el 31 y luego la que es el 1 y el 2 de noviembre, cuando se les llama la fiesta de todos los santos. Entonces, la palabra Halloween es una contracción de una frase en inglés que significa víspera de todos los santos. En nuestro país, en México, lo conocemos como la víspera de la fiesta de todos los santos. Y tenemos un día para los chiquillos, un día para los grandes y un día para los que murieron en accidentes. Imagínense, amados hermanos, todo lo que se mueve, todo lo que hay. Entonces, prácticamente el nombre de Halloween es claramente católico y no protestante, porque los que creemos en Cristo, los que somos seguidores de Cristo, no creemos en los santos. ¿Están de acuerdo, amados hermanos? Si pasamos a la siguiente diapositiva, mi hermano, dice que aquí viene algo interesante, hermano, porque dice que todos los elementos relacionados con el día de Halloween o de las brujas están relacionados con un mundo oculto, con un mundo oscuro, con un mundo mortal y terrorífico. Y el terror puede venir envuelto de misterio, suspenso, pánico, temor, sustos y pesadillas. Y al principio se puede mostrar como algo inofensivo, estimulantemente, emocionante, escalofriante, llega incluso a resultar atrayente y adictivo, amados hermanos. Pero no podemos ver que sus efectos secundarios provocan un daño en cada uno de nosotros, provocan un daño en nuestra persona, que ese daño se llama opresión, amados hermanos. Y quiero decirles que cuando uno vive esa opresión por estar metido en esas situaciones, es algo feo. Yo tuve unas opresiones cuando me empecé a salir de allí, empecé a seguir a Cristo, empecé a buscar a Dios. Fueron unas opresiones fuertes, al grado, hermanos, que yo amanecía rasguñado, que yo amanecía moreteado, que yo amanecía con miedo, con temor. Yo no podía dormir en las noches, ya no estaba contento, ya no estaba feliz, tenía miedo, tenía una opresión. Mi esposa ya se había entregado primero a Cristo y ella me decía, es que ellos no tienen poder, el que tiene poder es el Señor Jesús. Y yo le decía a mi esposa con ese miedo, con ese temor, no hables así porque ellos nos están escuchando, no hables así porque ellos nos van a hacer algo malo. Yo apenas iba empezando con el Señor, todavía no lo conocía en su totalidad. Y me acuerdo que era tanto el miedo que yo tenía, era tanto el temor que yo tenía, que yo me asomaba por la ventana de mi casa, amados hermanos, y le decía a mi esposa, mira, allí están afuera, mira, allí nos están espiando. Si es un miedo, es una intranquilidad que no tienes, amado hermano. Y como les vuelvo a repetir, llegué hasta este punto, todo por curiosidad, todo por saber qué era eso. Me fui adentrando, me fui metiendo hasta que llegué a lo más profundo y lo más hondo de ese ambiente satánico. Estábamos en las fiestas donde yo veía cómo había gente triste, pero se sentía bueno cuando estaba en la presencia de esas entes, de esas situaciones, amados hermanos. Pero bendito sea el nombre de nuestro Señor
Jesucristo. Bendito sea el nombre del que nos ha guardado y nos guarda hasta el día de hoy. Y yo aprendí un versículo en ese tiempo porque yo quería subir de nivel en la religión que estaba de la santería. Y me pidieron una vez a mi hijo, amados hermanos, y yo estuve a punto de llevar a mi hijo a ese lugar para que, para que fuera consagrado y yo poder tener ese beneficio de tener más conocimiento. Cuando yo fui conociendo a Cristo, vamos a la siguiente, hermano. Cuando yo fui conociendo a Cristo, este versículo llegó a mi vida, amados hermanos, y este versículo fue el que me hizo entrar en razón, que dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Imagínense, amados hermanos, yo iba a llevar a mi hijo, bendito sea Dios que tenía el control de mi esposa. Ella fue la que conoció primero a Cristo. Qué error tan grande iba yo a cometer, amados hermanos. Qué error tan grande iba a cometer. Dice: porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová. Y yo fue cuando dije: Señor, pues entonces sí te intereso. Señor, sí estás en mí. Imagínense, amados hermanos, hasta dónde llega nuestra ignorancia. Al principio hay un versículo que es Oseas 4:6, donde dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo instruidos en la palabra de Dios, amados hermanos. Todo el tiempo instruidos en las cosas de Dios, amados hermanos. Todo lo que se mueve en este tiempo es algo impresionante y algo también que tan fácil no podemos decir: voy a hacer guerra espiritual, yo voy a hacer esa guerra espiritual, porque no es tan fácil, amados hermanos. Probablemente la entendamos fácil, pero no es fácil. Una guerra espiritual es pelear con el enemigo. Y si podemos recordar, no sé, recordemos esa escena donde Jesús está orando, ¿no? Y el enemigo le está diciendo, imagínense esa sensación, ese sentir de nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo. Ahora imagínense en nosotros, imagínense todo eso en nosotros, amados hermanos. Nosotros debemos de estar más comunicados con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar más buscando de nuestro Señor Jesucristo. ¿No, amados hermanos? Entonces, imagínense, los sacerdotes celtas de aquellos tiempos, los druidas, dice que recogían las bayas del murdago y muchos elementos mágicos, y con eso hacían predicciones para el futuro. Y hoy en la actualidad, amados hermanos, se sigue haciendo lo mismo. Y en estas épocas es cuando más se consulta a todos los brujos, a todos los chamanes, a todos los santeros. Y hoy, en ese tiempo eran como, se llamaban merdugos, eran como unas frutitas que usaban. Y hoy en la actualidad, para la adivinación al día de hoy, usan cocos. Entonces, yo pregunto, la relación es muy obvia. Es un fruto, es algo que ocupaban ellos para la adivinación al día de hoy. Entonces, pues no es en vano, no en vano se denomina en la noche del 31 de octubre la noche de las brujas, pues aún hasta el día de hoy es una noche en que brujos y personas que siguen al satanismo se reúnen para considerarla especialmente una noche apta para hacer cosas que no le agradan a Dios, para hacer cosas infames. Imagínense, amados hermanos, todo lo que se mueve, todo lo que hay alrededor de estas fechas, todo lo que hay en estas fechas. Desde ese tiempo hacían lo que hoy hacen en nuestro país. En esa noche, en los celtas y los druidas, quienes habían muerto, según su idea de ellos, eran que al año regresaban. Y en estos casos ellos buscaban una guía para traerlos desde el otro mundo al mundo que vivían ellos. Entonces ellos utilizaban nabos. El nabo es una fruta blanca, ¿no? Que le hacían hoyos por dentro y les metían una como antorchita para guiar a todas esas entes, ¿no? Imagínense ahora en las casas donde he visto, y yo lo hice también,
ponía un camino de la flor famosa que es en México, del cempasúchil. O sea, uno mismo abría las puertas para el cempasúchil. Yo recuerdo que poníamos la ofrenda, poníamos las flores, pero en mi casa era un caos. Estaba peleado con mi esposa, teníamos problemas, teníamos escasez. Hasta hoy que llego a los pies de Cristo entiendo qué fue lo que yo estaba haciendo. Le estaba abriendo las puertas al que divide las cosas, al enemigo de Dios, al que todo quiere hacer dividido, al padre de mentira. Entonces, al Dios de las potestades del aire, dice la Biblia, yo mismo lo dejaba entrar a mi casa. Imagínense, amados hermanos, qué tan importante es nosotros predicarles la palabra de Dios a nuestros familiares que aún siguen practicando estas cosas, que aún siguen practicando todo este mal. Y hay muchas similitudes con lo que hacían antes, con lo que hoy hacemos nosotros. Dice que en aquel tiempo encendían hogueras al aire libre y todo el pueblo participaba dejando las casas oscuras y frías para que los espíritus que llegaran no las encontraran tan agradables para que se quedaran en ellas. Imagínense. Por eso también hacían reuniones ruidosas para que no creyeran que iban a encontrar tranquilidad. ¿Por qué creen ustedes que en la mayoría de eventos satánicos o rituales satánicos la gente se viste de negro? Porque según la ideología es que estoy de negro, estoy en la oscuridad, así los demonios que se mueven no me ven, no me llevan. Hasta ahí en esos grupos hay miedo por los demonios, se les tiene un miedo. Entonces, imagínense, hermanos, por eso al día de hoy son los disfraces de terroríficos, los disfraces feos, para poder nosotros esquivar. Bueno, las que celebran eso es esquivar todos esos espíritus malignos, todas esas brujas, todos esos duendes que andaban por ahí, que por eso mismo hasta el día de hoy usan máscaras, se pintan la cara. Imagínense, hermanos, para ellos tener mayor seguridad, con el fin de engañarlos. O sea, las personas se disfrazaban o se pintaban la cara para poder intentar evadirlos a ellos. Pero algo que yo puedo decir, que el enemigo también conoce nuestras intenciones, pero Dios conoce nuestro corazón, amados hermanos. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y a veces nosotros queremos ponernos máscaras y ocultarnos de lo que estamos haciendo cuando Dios nos conoce. Imagínate, estas gentes en su ideología se disfrazan y se pintan la cara y todo para que los demonios no estén, pero yo me pregunto, ¿cómo está la vida de todas esas personas? ¿Cómo es que viven? O sea, una vez al año al disfrazarse, pues no es nada importante, pues, para lo que viven el resto del año, ¿no? Imagínense, hermanos. Entonces, toda esta festividad tuvo una estrategia, y esa estrategia que hicieron tuvo éxito completo en las festividades para el Halloween. Imagínense, todo lo que se perseguía, toda esa fiesta del Halloween era un gran festival, amados hermanos, mientras que en nuestro país, en México, todos los santos es una conmemoración. Muchos los dicen, es que es más pasiva porque no matamos animales. Sí, a lo mejor la gente que no lo sabe, pero atrás de todo esto hay cosas y hay personas que sí lo hacen. Hay personas que sí sacrifican al día de hoy las cosas. Sacrifican al día de hoy los animales, sacrifican al día de hoy las cosas que no le agradan a Dios. En la siguiente diapositiva, amado hermano, esto es algo que se hace, amados hermanos. Este es un altar del satanismo. Este es un altar de santería. Este es un altar donde se hace, donde podemos ver sangre, fruta, animales, veladoras, ofrendas. Esto es lo que se le da a esa gente, lo que se le da en esas ofrendas. En las casas normales las disfrazan porque les ponen fruta, les ponen florecitas, pero es lo mismo, amados hermanos, es el mismo altar que se hace en la santería, en el satanismo, al que se hace en una casa común y corriente, porque como hemos visto, no ha cambiado nada.
El diablo ha sido astuto y ha querido hacer las cosas de manera diferente. Ha sido hacer las cosas con tal de confundirnos y hacérnoslos ver bien al día de hoy. Hay unos hermanos, perdón por el comentario, pero hay unos hermanos en internet que son muy famosos y es un matrimonio el cual siempre daba consejos a matrimonios, siempre daba buenos consejos basados en la Biblia, basados en la palabra de Dios. Pero me sorprendió que el día de ayer vi un video de ellos donde les decía a su hija que quería festejar el Halloween. Y entonces el varón le decía, no, eso está mal, eso no se festeja porque no es de Dios. Y ya, ¿no? Después él daba la explicación de lo que había hecho y él mismo decía, es que eso solamente lo hacen los religiosos. Nosotros tenemos que dejar a nuestros hijos, tenemos que dejar a nuestros hijos que ellos vivan esta cultura, no les vamos a cortar esta emoción, este gusto. Y eso yo me quedé sorprendido porque dije, ¿hasta dónde el enemigo ha llegado? Y la Biblia dice que aún muchos de los que siguen a Dios serán ¿De la confundidos. qué? Imagínense, amados hermanos, la Biblia claramente lo dice, muchos de los que siguen a Dios serán confundidos. Y eso yo dije, ¿cómo puede ser posible? Un hombre que hablaba de la palabra de Dios, un hombre que hablaba de Dios todo el tiempo, hoy permita y autorice a sus hijos el festejar esas fiestas. También decía el cantante Jesús Adrián Romero, ¿no? Tenemos que ser mundanos, tenemos que cantar al mundo y oír música del mundo, porque así Dios nos hizo libres y felices. Yo decía, ¿cómo creo? O sea, no, todo lo que el enemigo tiene que hacer, todo lo que el enemigo está haciendo para que nosotros como cristianos caigamos. Pero imagínense, hermanos, hubo un tiempo donde yo conocí una persona y yo vendía en el tianguis. Entonces sentí algo en mí, dentro de mí, hablarle a esta persona que estaba al lado de mi puestecito donde vendía. Y me acerqué a ella y le dije, oiga, necesita algo porque estaba llorando. Le dije, necesita algo, ¿tiene algún problema? Y yo tenía mi Biblia en la mano y me dijo, ¿usted es cristiano? Le dije, sí, soy seguidor de mi Señor Jesucristo. Y entonces me empezó a decir, sí necesito ayuda, dice. Yo fui cristiana, pero uno de mis hijos se enfermó tan gravemente que mi familia me empezó a decir que mi Dios no me iba a ayudar, que mi Dios no me iba a hacer un milagro en mi vida. Y ellos me dijeron que fuera con un santero y que fuera con el brujo, y llevé a mi hijo con el brujo, dice. Pero ahora mi hijo está más mal, dice, ahora está más mal, y la señora empezó a llorar. Dice, y es que ahora ya no encuentro una solución y siento que le he fallado a Dios. Y yo en ese momento sentí en mi corazón y le dije, no, el Señor la está esperando con los brazos abiertos. El Señor, estoy 100% seguro que usted regresa con nuestro Señor Jesucristo, se arrodilla y le pide perdón. Él hará su voluntad en la vida de su hijo. Yo no digo que lo va a sanar, pero Él hará su voluntad en la vida de su hijo. Imagínense, amado hermano, la hermana estaba en una opresión, en un sentir, en un temor de Dios que el mismo enemigo le había metido. Y todo fue en estas mismas fechas, amados hermanos. En estas fechas es cuando somos más atacados, cuando somos más oprimidos, pero también es cuando más debemos de buscar de nuestro Señor Jesucristo. Es cuando más debemos de adentrarnos en nuestro Señor Jesucristo. La siguiente diapositiva, mi amado hermano, dice la siguiente diapositiva que el tormento y el pánico que se experimenta en eso consigue penetrar en el subconsciente y daña las dos áreas delicadas más desde un niño, cuando nosotros disfrazamos a nuestros hijos, cuando nosotros les permitimos a nuestros hijos, cuando nosotros llevamos a nuestros hijos, les dañamos en su crecimiento su alma y su espíritu, porque ya después de ahí es que ellos crecen con miedo, que ellos le tienen miedo al payaso, que ellos le tienen miedo al coco. ¿Qué estamos haciendo dentro de ellos, amados hermanos? ¿Qué estamos metiendo dentro de ellos, amados hermanos? Imagínense. Es algo impresionante, amados hermanos.
No sé, ¿alguien quiere comentar algo? Si quieres, Gerardo, acaba, porque yo veo que ya vas a acabar, y al final que acabes tu última diapositiva, damos el espacio para los comentarios. Una vez que acabes tu última diapositiva, quisiera que nos pudieras contar de manera muy breve cómo fue que tuviste esa conversión, cómo Cristo te rescató, cómo fue ese momento donde Dios te sacó, ¿no? Alguna vez nos contaste Amén. alguna experiencia, cómo fue de manera muy, muy fuerte, pero quisiera, porque la gente tiene que entender que el poder de Cristo es más poderoso que cualquier otro poder, pero sin embargo sí hay un poder satánico que se mueve, ¿verdad? Entonces, vamos a acabar con la diapositiva. Nos das una breve reseña eh, de ese momento donde Dios te saca, y pasamos a la parte de los comentarios, por favor. Ok, mi Adelante. hermano. Ok, le seguimos, perdón. Entonces, pues imagínense todo lo que les damos a nuestros hijos, todo lo que hacemos en la vida de nuestros hijos, al meterlos a estas cosas, al meterlos a estos ambientes. A veces, no sé, yo lo veo en mi sobrino, ¿no? Yo le digo a mi hermana, no seas partícipe de esos eventos, y le platico y le explico por qué ellos me conocieron en esa vida, en ese tiempo, ¿no? Pero fíjense que aprendí también una palabra en ese tiempo que es Colosenses 2:8, donde dice, mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. A veces nos dejamos engañar cuando escuchamos que los brujos, que los santeros, que los horóscopos te dicen, te va a ir bien, vas a estar bien, no te va a faltar nada. Amados hermanos, como seguidores de Cristo, no podemos permitir que el diablo y sus demonios nos haga cautivos a través de sus filosofías y de sus mentiras que dependen de tradiciones humanas, hermanos, y los principios básicos de este mundo, y no en los principios de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Imagínense, no nos excusemos por no honrar a Dios. A veces decimos, es que no existe nada malo en esto. Imagínense, amados hermanos, nosotros somos hijos de luz y no tenemos nada que ver con las tinieblas, ¿no? La palabra dice en Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas en el nombre de Jesús. Imagínense, Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es nuestra responsabilidad, amados hermanos, de enseñar a nuestros hijos, de dejarles saber la verdad. No podemos depender de que alguien les enseñe si no lo hacemos nosotros mismos, hermanos. Entonces ellos nunca conocerán la verdad si alguien les enseña. Nosotros como padres tenemos que guiarlos. Estamos llamados a alabar y honrar a Dios, pero también enseñar a nuestros hijos, ¿no? Es hora de prepararnos nosotros y estar firmes para poder decir no a estas festividades, amados hermanos. Yo empecé en todo esto, como les comentaba, por curiosidad. Me adentré tanto en estas cosas como no se imaginan, pero hubo un tiempo, amados hermanos, donde todo me empezó a salir mal, donde el enemigo empezaba a cobrarme lo que me había dado. Eso es algo muy cierto, hermanos. Los que veneran a la muerte, los que veneran a los santos, los que veneran a los muertos, los que van con brujos, al final de cuentas el diablo cobra lo que te da. Con nuestro Señor Jesucristo es todo gratis. Entonces me adentré tanto que empecé a tener situaciones en mi vida muy fuertes, empecé a tener opresiones muy fuertes, empecé a perder mi economía, empecé a perder mis trabajos, empecé a meterme en las adicciones, en el alcohol, en las drogas, en las mujeres, me volví aún mucho más mentiroso, fui un hombre malo, un hombre perverso, un hombre que engañaba a la gente. Y, 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 y Dios nos ha dado dones a todos, hermanos, pero a veces nosotros esos dones los ocupamos en lugares donde no son de Dios, en lugares que no son para honrar a Dios. Y había compañeros de mi trabajo donde yo les decía, tú estás pasando esto,
yo te voy a ayudar. Y yo los llevaba a esta religión, a esta cosa que no es de Dios. Entonces les comento, empecé a tener esas situaciones, esas opresiones, pero llegó un momento donde ya no podía más, hermanos, ya no sabía dónde hacerme, ya tenía problemas con los santeros, con los brujos, ya no sabía. En ese tiempo yo estaba separado de mi esposa porque decidí dejar a mi familia por irme al mundo totalmente. En ese momento tuve una llamada con mi esposa y mi esposa me dijo que había ido a la iglesia cristiana. Yo no creía en Dios, amados hermanos, yo no creía para nada en Dios. Yo lo detestaba, lo maldecía, pintaba su cruz de cabeza, la quemaba, la escupía, me juntaba con hombres que ellos decían que eran ateos, pero la verdad eran satanistas, o sea, no quería saber nada de Dios. Pero era tan grandes mis problemas que ya lo que estaba a mi alrededor del mundo ya no me podía ayudar. Cuando yo me entero de que mi esposa se empieza a congregar en una iglesia, mi primera reacción fue, salte de ahí, porque ahí vive el diablo. Mi ignorancia, amados hermanos, por eso Oseas no se equivoca cuando dice, ¿no? Que perecemos por falta de conocimiento, y es cierto, porque no sabemos nada de nuestro Señor. Y entonces yo le decía, salte de ahí, no lleves a mis hijos ahí, eso es cosa del diablo. Pero entre más yo le decía que se fuera de ahí, mis problemas eran más grandes, hasta que un día, hermanos, vi la muerte tan cerca y le dije a mi esposa, ¿crees que donde vas me puedan ayudar? Y mi esposa me dijo, claro que sí, Dios ayuda a todos. Cuando me dijo Dios ayuda a todos, mi corazón empezó a brincar, hermanos, empezó a sentirse acelerado. Y de ahí empecé yo a, cuéntame de ese Dios, cuéntame quién es Dios. Y entonces, en mis días de descanso, iba a ver a mi esposa y le decía, ya no quiero más esta vida, ya no quiero más esta vida. Pero voy a hacer un paréntesis. Cuando yo supe que mi esposa iba a la iglesia, este es importante, cuando supe que mi esposa iba a la iglesia, yo estaba tan enojado con ella. Y yo, en mi ignorancia, le hice unos maleficios a mi esposa. Le hice lo que conocemos unos trabajos, ¿no? De muerte. Hermanos, nunca, nunca, gracias a Dios, le pasó nada. Nunca, hermanos. Y yo ahí comprobaba y decía, bueno, ¿esto qué tiene poder o no? ¿Es más poderoso el Dios que ella tiene o el que yo estoy siguiendo? Pero ya una vez adentro, leí en el libro de Job donde dice que Dios guarda a sus hijos con un cerco y donde el mismo diablo le pide autorización a Dios para hacerle daño a sus hijos. Alabado sea el Señor Jesucristo. Nosotros, los seguidores de Cristo, los entregados a Cristo, Dios nos guarda en un cerco, amados hermanos, donde ni el mismo enemigo puede hacernos daño. Pero eso es una entrega total a nuestro Señor, una entrega total a su palabra, a sus mandamientos, amados hermanos. Hoy yo me considero un hombre apasionado en Dios. Entonces, pasó, hermanos, perdón, es que está ahí, pasó, y ya mi esposa me empezó a ayudar hasta que llegó ese gran día donde yo recibía a nuestro Señor Jesucristo. Yo tenía collares, tenía pulseras, tenía un altar grande. Y yo le dije a mi esposa, ya no puedo más con este miedo, con este sentir. Quiero que tu Dios me ayude. He visto que tu Dios es más grande que el que yo tengo. Y hermanos, en ese tiempo, Dios me puso una hermana que fue de mucha bendición para mí, que también nuestro Señor la había rescatado de la santería a su gloria de nuestro Señor. La hermana fue quien me guió, quien me enseñó, quien me hizo hacer esa oración de fe. Y a partir de ese día, mi amado hermano, se encendió ese fuego en mí. Se encendió ese fuego en mí, empecé a buscar más de Dios, empecé a meterme más con Dios. Sí había opresión, sí había miedo, pero Dios fue mi fortaleza. Amanecía rasguñado, amanecía moreteado, tenía unos sueños espantosos, pero Dios fue mi fortaleza. Y hoy, para la gloria de Dios, puedo decir que soy un seguidor de Cristo, un hombre apasionado por Cristo, un hombre que me sacó de la muerte y de las tinieblas a su luz admirable, un hombre que el Dios quiere usar para que anuncie sus buenas nuevas por todos
lados y a todas personas, amados hermanos. Soy un hombre que ama a Cristo, soy un hombre apasionado por Cristo, Señor nuestro Jesús. El Señor me rescató de esa suciedad, me puso un ropaje nuevo, me lavó y ahora soy un hombre totalmente renovado, salido de adicciones, con una mentalidad renovada, con una salud renovada, amados hermanos. Cuando yo hice mi aceptación a Cristo, yo en mi ignorancia hice un pacto con Él. Sé que no hacemos nosotros pacto con Dios, pero yo le dije, si tú existes, Dios, si tú dices como mi esposa me cuenta que eres, yo te voy a decir algo. Me voy a entregar a ti con todo mi corazón, pero nunca me abandones, nunca me dejes. Y hasta el día de hoy jamás se ha ido de mi vida. Tuvimos escasez, tuvimos desierto, no tuvimos para comer en el momento, pero Jesús nunca nos dejó ni un día sin comer, amados hermanos. Él cumplió el pacto que yo como hombre había hecho con Dios. Él jamás nos dejó sin comer. Él me transformó totalmente. Tenía yo un pulmón malo, un pulmón lastimado. Él me lo restauró, Él me lo sanó y empecé a ver su mano poderosa. Empecé a conocer a Jesús como mi Salvador primero y después como mi restaurador y después como mi proveedor. El Señor es grande, amados hermanos, y aún en estos tiempos que está la dificultad, seamos entregados a Dios, compartamos el evangelio sin temor, porque algo de lo que yo sí estoy seguro es que el nombre de Cristo tiene poder. El nombre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder y nada de lo que esté a nuestro alrededor tocará un cabello de nosotros sin que antes sea autorizado por nuestro Señor Jesucristo. Me entrego a Cristo. El 1 de febrero del año 2015 dejo mi trabajo totalmente. Dejo mi trabajo y empiezo a seguir a mi Dios. Empiezo a meterme con Dios. Empiezo a buscar con Dios. Tenía un trabajo donde ganaba bien, donde estaba bien, pero era un trabajo mundano, era un trabajo que me estaba sacando de las cosas del Señor. Me entrego a Dios, dejo trabajo y le dije, ahora dependemos de ti, Señor, porque te he conocido. Ahora tú eres mi guía, tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador, tú eres quien me sustenta. Amados hermanos, y al día de hoy, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí. Estamos aquí. Pero, es que son tantas cosas, hermanos. Les voy a contar algo rápido. Cuando yo estaba renuente en seguir al Señor, de alguna otra manera, algo que sí sé es que el Señor te llama. Y cuando tiene algo ya para ti, Él te va a traer de alguna o de otra manera. Yo tuve un accidente la primera vez que me dijeron, ve con Jesús. Dije, no. Tuve un accidente, estuve en cama. Esa vez, por primera vez, mi familia, mi esposa, mi hija y mi hijo me regalaron una Biblia. Y yo decía, ¿para qué ocupo esto? Esto no me sirve. Esto no está para mí. Pero cuando me pasa el accidente, tuve una fractura del pie, estuve en cama y solo en una casa, porque estaba en la casa de mis padres, no había nadie, estaba yo solo y sentía una soledad, hermanos. Sentía una soledad tan fuerte que ese día mi esposa me regala la Biblia y se van mis hijos, estábamos mal en mi matrimonio y empecé a sentir esa soledad y que agarro la Biblia, hermanos. Y yo le decía Diosito, todavía lo minimizaba y decía, Diosito, si existes, háblame. Si existes, dime algo en esta soledad que estoy sintiendo. Y cuando abro la Biblia, amados hermanos, me encuentro con el versículo de Juan 3:16, que jamás lo olvidaré. El versículo de Juan 16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando yo leí ese versículo, sentí una tranquilidad en mí donde yo dije, Señor, entonces voy a vivir mucho tiempo, Diosito. Pero enfrente de mí estaba un altar de la santería y tenía unas cadenas y cosas ahí que empezaron a moverse, hermanos. Los vidrios empezaron a vibrar. ¿Qué hice? Cerré la Biblia y la aventé. Y me levanté cojeando de un pie, amados hermanos, y empecé a pedirles perdón a esos santos. Mi ignorancia me estaba llevando a la muerte, por eso la Biblia es certera. La Biblia habla certero a nuestras vidas.
Mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, bendito sea Dios que hoy estamos en el camino del Señor. Bendito sea nuestro Dios que hoy le servimos a Dios. Es una historia muy larga, pero lo importante es cómo el Señor nos rescata. El Señor nos Amén. perdona. El Señor nos transforma. Así es, Amén, la gloria hermanos, sea para nuestro pues Señor. nos podemos dar cuenta del poder de Dios cuando Dios tiene el propósito para alguien. No habrá poder que se pueda oponer al poder de nuestro Dios, ¿verdad? Por eso dice la Biblia en Filipenses 2, a partir del versículo 10, que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, confiese que Jesús es el Señor. Así es que vemos a través de la vida de Gerardo cómo Dios lo saca de ese contexto y hoy es un hombre que sirva a Dios, que predica el evangelio, es un hombre que Dios lo usa para su gloria, ¿verdad? Para la gloria del nombre de Cristo. Y yo quisiera rescatar 3 puntos importantes de toda del estudio que nos dio y después vamos a preguntar a ustedes qué piensan, tienen alguna duda, bueno, hermano Gerardo, y nosotros trataremos de ayudarles, ¿verdad? Y el primer punto que tocó Gerardo, o un punto de los que tocó Gerardo, él hablaba acerca de que nosotros como padres cristianos, hermanos, nosotros no debemos practicar o disfrazar a nuestros hijos. Cuidado, cristiano, madre, padre cristiano, que usted permita o que usted disfrace a sus hijos, porque eso no es agradable a Dios. Eso no es agradable a Dios. Y si en su ignorancia lo ha hecho, pídale perdón a Dios y no lo vuelva a hacer. Tenga cuidado, porque como Gerardo decía, no tenemos ni idea de lo que se está moviendo en la potestad del aire, ¿no? O sea, hay una influencia y nosotros al hacer eso, hermanos, pues debemos de tener mucho cuidado. Número 2, también hablaba Gerardo acerca de lo que vemos. Usted como cristiano y como padre o madre cristiana no puede permitir, y es más, ni usted puede estar viendo películas de terror porque esas también vienen cargadas con ciertas cosas, hermanos. Hay influencia, hermanos, y usted como padre no puede ver esas películas, hermano. Yo no sé si todavía hay cristianos que les gusta ver esas películas de terror, de muerte y cosas así que, pues que evidentemente hoy, si usted pone la televisión, no sé en su país, pero aquí nosotros ponemos la televisión y hay películas o hay una tras otra de terror, de películas de muerte, de brujería. Y usted como cristiano, usted no puede estar viendo eso, hermano, mucho menos permitiendo que sus pequeños o sus hijos o sus jóvenes lo vean. No tienen ni idea de lo que está permitiendo entrar a su vida, a su casa. Y si tenemos un hijo o una hija que no quiere de Dios, alejado de Dios, que no quiere buscar de Dios, y nosotros permitimos que vean ese tipo de películas, hermano, no saben ni lo que esto está haciendo por su ignorancia. Entonces debemos de tener cuidado, porque esto no es un juego. El diablo, el enemigo, quiere destruir nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias. Hay una oposición para nosotros que amamos a Dios, hay un opositor. De hecho, la palabra Satanás significa adversario, ¿verdad? Así es que ahí tenemos un adversario de nuestra vida, alguien que se opone o que es totalmente opuesto al plan y al propósito de Dios para cada uno. Y si usted permite eso en su casa, hermano, yo le voy a pedir que se ponga cuentas con Dios y que no vuelva a hacer eso. Romanos 12:2 dice que no nos adaptemos, no imitemos las conductas de este mundo. Y como decía bien Gerardo, hay que enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Yo tuve que ir a la escuela de mi hijo y hablar con la maestra para decirle que mi hijo no se iba a vestir, que nosotros no participábamos en eso. Él no se iba a vestir. ¿Usted qué hizo, hermano? Pero si nuestros hijos en nosotros no ven esa vida de cristianos, ¿usted cómo le va a decir a su hijo?
pierde la autoridad. Así es que nosotros debemos de ponernos atentos, porque en estos días principalmente, pero siempre habrá una oposición para nuestras vidas, ¿verdad? Siempre habrá algo que se opone al propósito de Dios. Y el último punto que quiero tocar es que hay muchos cristianos, hermanos, que quieren guerrear, que quieren pelear contra el enemigo. Y a veces no tienen ni siquiera el fundamento bíblico ni el conocimiento bíblico, sino solamente se dejan llevar por sus emociones, por la euforia. Y debemos de tener cuidado porque no sea que por andar metiéndonos en peleas con el enemigo usted salga zarandeado, porque está en pecado, porque su vida no está bien delante de Dios, porque hay pecados sexuales, hay lascivia. No sea que usted se quiera poner a darse patadas con el diablo y usted salga pateado, porque en su vida hay odio, porque en su vida hay separación, hay divisiones, hay conflictos en los hijos, en el matrimonio. Así es que tengamos cuidado, hermano. Más bien tenemos que ocuparnos, como decía Gerardo, de buscar de Dios, de llenarnos de su Espíritu Santo, de llenarnos de su palabra, para que estemos cubiertos por Dios. Así es que son puntos que yo quería rescatar acerca de toda esta enseñanza que ha sido una bendición de parte de Dios a través de la vida de Gerardo. Y quiero que pongamos atención, hermanos. Y al final vamos a hacer una oración todos, pues reafirmando esa cobertura de parte del Señor para todos nosotros, sus familias, y que si usted ha caído en alguna práctica de ese tipo que no sabía o tenía ignorancia bíblica, hermano, pongámonos a cuentas con Dios, cuidado con nuestros hijos. Ya no esté viendo esas películas, hermano. Usted como cristiano no puede andar viendo esa basura, porque esos mensajes de esas películas de terror, ¿usted cree que no vienen con cierta influencia, hermano? Claro que sí. Esto no es un juego, no estamos jugando a los cristianos, ¿verdad? Hay una guerra espiritual, hay una guerra para destruir su vida y su familia y sus hijos y su matrimonio. Así es que nosotros tenemos que estar atentos y buscando de Dios para estar firmes cuando vengan las acechanzas del enemigo, sus dardos de fuego, que efectivamente tenemos oposición, ¿verdad? Entonces, esa es mi aportación. No sé si alguien quiere comentar algo, alguien quiere hacer. Hermano, Ah, sí, dime. Bueno, añadir otro poquito. Mira, eso es cierto, lo de las películas, a veces los dejamos así como libre, como qué puede pasar, como es una película de niños, es una película de caricatura, pero todo lo que está detrás de esas películas y de la grabación de esas películas, todo es consagrado al enemigo, todo es consagrado al diablo, así sea una caricatura que hable de brujitas, siempre el enemigo ha sido astuto y ha querido pintarnos al diablo de cola y de cuernitos rojos, pero en realidad detrás de eso hay algo muy fuerte. Todas esas películas son consagradas al diablo. Y hay unas fechas en el calendario satánico donde hay una fecha especial donde se consagran las películas y las músicas. Entonces, podemos decir, es que es una música de moda, aguas, porque esas canciones están consagradas y están hechas con la intención de generar un impacto en nuestros hijos, en nuestros jóvenes y en nosotros mismos. Se los digo porque en donde yo estaba llegaban artistas, llegaban políticos, llegaban directores de película donde ofrendaban cosas, animales y todos para que su película tuviera un éxito. Entonces, bien dice nuestro pastor, todo lo que se mueve, todo lo que transmite del lado de la pantalla para acá, muchos dirán, es que es un juego, es que es verdaderamente eso pasa. Cuando ustedes ven una película de terror, la reacción al otro día, en la noche, en la tarde, es opresión, es miedo, es ruido en tu casa, ya se movió, ya, es porque uno mismo les abre las puertas, ¿no? Y el otro punto referente a la guerra espiritual, amados hermanos, yo tuve esa experiencia personal. Yo iba iniciándome apenas en la iglesia, pero yo ya me creía un experto guerreador y yo, entonces, una vez estaba una persona y esta persona, pues yo recién convertido a Cristo, amando a todo mundo, hermanos, me acerqué a esta persona
Y entonces le digo a la persona, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Y entonces empieza a hablar de una manera diferente, hermanos, que ni yo le entendía. Y mi cuerpo se me empezó a erizar y yo dije, ay, Dios mío, y en mi mente, y te reprendo en el nombre de Jesús, y te reprendo, y no salía de ahí, ¿no? Pero no estaba yo preparado, hermanos. Cuando de repente este hombre voltea, yo no lo vi, yo no vi sus pies, vi su cara que me dio mucho miedo y se acerca hacia mí, pero yo no lo vi caminando como si flotara y me empieza a decir, es que tú me vienes a reprender cuando tú eres, y me empezó a decir todo lo malo de mi vida, hermanos. Y lo peor es que estaban compañeros al lado de mí. Y me recordó cosas de mi pasado y de mi infancia que me dolieron y me avergonzaron, hermanos. Y entonces, pues yo en mis ideas empecé a orar y empecé así, y fíjese la ignorancia de uno. Yo decía, pues si este es un demonio en la santería, se ocupaba agua para ahuyentarlos, y que corro por una manguera de agua, hermanos, y yo queriéndole echar agua, que se regresa, que le pega al piso, amados hermanos, o sea, lo quebró, el piso lo estrelló, y estaba atrás de unos barrotes, porque estaba en una prisión, estaba atrás y los barrotes los movió hasta el grado de aflojar la celda. Entonces, la guerra espiritual no es así de fácil, de verdad me avergonzó. Y luego mis amigos, mis compañeros de trabajo me decían, ¿y tú eres cristiano? ¿Y a poco sí es cierto lo que te dijo? Y mira, y esto. O sea, no es nada fácil hacer una guerra espiritual. Primero tenemos que estar preparados espiritualmente. La Biblia, recuerden que dice, yo conozco a Jesús, pero ¿ustedes quiénes son? Tenemos que tener una vida recta, una vida bien en santidad para poder hacer una guerra espiritual, porque si no seremos avergonzados. Eso es verdad y se los digo por testimonio propio, amados hermanos. Entonces, seamos cuidadosos, que ya le regalaron un dulce a mi hija, es que es de la ofrenda, ya oré por él. No, hermanos, eso ya está consagrado, eso ya está hecho. A veces hay muchas gentes que se dedican a regalar dulces, pero dentro de los dulces ya los pasaron por una sangre de animal, ya los consagraron por, los santeros y brujos tienen la idea de que eso es porque los niños son santos, son puros, son limpios. Guardemos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, ¿no? Es el comentario que quería hacer. Amén. Gracias, Gerardo. Pues ahora sí, ¿alguien quiere comentar algo? Ahora sí es el tiempo apropiado para que haga usted su comentario. Algo que quiera hablar, que quiera comentarnos, pues es el momento, es el momento. Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Mi pregunta es sobre lo que es la Navidad. Por decir, hacen en los barrios la Navidad y le invitan a los niños a recibir una fundita de caramelo. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, hermana, ¿sí me escuchan? Yo creo que, ¿usted de qué país es? ¿De dónde es? Soy de acá del Ecuador y tengo poco conocimiento en esa parte. Ok. Bueno, yo creo que hay que identificar que culturalmente, o sea, hablando culturalmente, cada uno en su país puede tener como diferentes tradiciones e incluso costumbres, ¿verdad? Debemos de entender que nosotros como cristianos estamos dentro de una cultura que es la cultura del reino de Dios. O sea, ya en nosotros hay una cultura celestial, una cultura del reino de Dios. Y debemos de aprender a que debemos aplicar cada situación de acuerdo al contexto donde nosotros vivimos. Tal vez para mí, por ejemplo, algo que usted haga en su país, a lo mejor yo no lo veo de manera correcta, pero de acuerdo al contexto de su lugar, de su costumbre, de su procedencia, bueno, puede haber ciertas diferencias. Con el tema de la Navidad, pues ciertamente viene con ciertos orígenes. Sin embargo, al final, hermana, yo creo que nosotros lo que debemos de ocuparnos es de conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da respuesta para todo. La palabra de Dios nos responde a todos nosotros, nos da una respuesta. Sin embargo, podemos resolver
alguna duda en específica en este momento, pero ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Me entienden? O sea, yo puedo dar una respuesta sobre eso. ¿Y qué pasa con toda la vida? ¿Cómo yo voy a poder responder ante las circunstancias que cada uno pueda presentar de acuerdo a su contexto, conociendo la palabra, conociendo la escritura? Si nosotros solamente conocemos una parte de la escritura o no escudriñamos la palabra, nuestras respuestas no van a ser completas, no van a ser totales, ¿me entiende? Tal vez tapamos un hoyito, pero dejamos un hueco abierto porque no conocemos toda la escritura. Así es que, ¿cuál es la invitación que nosotros le hacemos como personas que hemos entendido que es por medio de la palabra de Dios que nosotros vamos a cambiar nuestra forma de pensar? Y precisamente Romanos 12:2 nos dice: no te adaptes a este mundo, sino renueva tus pensamientos. ¿Cómo renovamos nuestros pensamientos? Por medio de la escritura. Aunque vivimos en un contexto, cada uno en particular, en su país, nosotros vamos a ir cambiando nuestra mentalidad por medio de la palabra de Dios y de la obra del Espíritu Santo. Así es que hay veces que pensamos que con una respuesta solucionamos todo, hermanos. No es así, porque la vida en nuestra cotidianidad nos vamos a encontrar con situaciones que vamos a decir: ¿y esto es de Dios o no es de Dios? ¿Y qué pasa si hago esto? Bueno, hermanos, si usted no conoce la escritura, lamentablemente su decisión va a estar basada en lo que cree usted, en lo que le dijeron, en lo que alguien le aconsejó y no en la palabra. Así es que nuestro caminar como cristianos debe estar fundamentado en la escritura, nuestro diario vivir, nuestras decisiones, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar viene de la palabra de Dios. Para eso hay que conocer la escritura. Y pudiéramos profundizar en este tipo de temas y ya hay a lo mejor detalles que a usted le interesa saber, pero tendríamos, mire, la pregunta que usted me hizo abre una ventana grandísima a entrar a muchas cosas, ¿sí me entiende? Hay muchas posturas, tendríamos que irnos a la historia, tendríamos que hacer, o sea, la pregunta que usted me hace realmente es una visión muy amplia de muchas cosas. Pero yo lo que creo que al final, hermanos, nosotros tenemos que ocuparnos en escudriñar y prepararnos por medio de la escritura, porque eso a usted le va a dar las armas, le va a dar una manera de pensar del reino de Dios, y usted se va a caminar o va a vivir de acuerdo a lo que la escritura, a lo que la palabra de Dios nos enseña. Así es que al final de cuentas es importante, hermanos, que nosotros nos ocupemos en escudriñar la escritura, para que la escritura nos da o toca los temas de toda la vida del ser humano, todo. O sea, no hay nada que esté fuera de la escritura. Así es que cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos en el trabajo, cómo debemos tratar a nuestra familia, cómo debe ser mi relación con mi esposo. O sea, la escritura cubre todas las áreas de la vida del hombre. Y a lo mejor el tema de la Navidad es otro tema que también ha generado controversia, y como le digo, tendríamos que irnos a la historia. Y es un tema que entre el mismo cristianismo se genera controversia, porque si lo festejan unos, porque otros no lo festejan. Y bueno, son temas muy amplios, hermana. Así es que hay que tener esa diligencia en escudriñar la palabra. Y que en algún momento la misma palabra nos da las respuestas correctas, ¿no? La misma palabra nos direcciona. Pero bueno, con el tema de las... yo creo que al final es importante considerar que cada uno tiene un contexto diferente en su país, y que eso de alguna forma también hay que entenderlo. Pues es importante considerar todo eso, hermanos. Yo lo que les puedo decir es que debemos entender que si nosotros como cristianos no conocemos la palabra de Dios, hermano, usted se va a estar dejando llevar o guiar por cualquier cosa. Así es que es en base a lo que dice la Escritura que nosotros caminamos y vivimos. Amén. Entonces, eso es otro tema, pero
ese es un tema también muy amplio y bueno, ahondar en este tema en este momento sería meternos en otras cosas y en otros puntos que no son el punto en este momento. ¿No? Entonces vamos a continuar. Espero que le haya podido responder y en caso de que no, por favor déjenos su número y de manera particular podemos platicar en algunos aspectos. ¿Alguien más? Buenas noches. Pues yo quería comentar sobre el comentario que puso el hermano que se tuvo que retirar, que dice que es de Oaxaca. Bueno, pues yo también soy de allá, mis papás, entonces, sí, realmente hay ellos son de unos pueblos muy cercanos decía ahí de Huautla de Jiménez. Entonces, sí, ciertamente en estas fechas, el 1 y 2 de noviembre, que es el Día de Muertos, este, sí, es una de las fechas más grandes que tienen por allá en Oaxaca. Y con respecto a esta señora María Sabina, al igual, hasta la fecha, la tienen como una persona, pues muy respetable, ¿no? Porque fue una curandera muy, muy famosa y no solo en Oaxaca, ¿no? Realmente sale, su fama, pues se conoce prácticamente en gran parte de México. Y pues ir, desafortunadamente Oaxaca es un estado con mucho, donde hay mucha idolatría y creen cuando a una persona enferma, lo primero que hacen es buscar a los curanderos, a las personas que se dedican a ese tipo de cosas, ¿no? Y les digo, en especial el 1 y el 2 de noviembre son fechas muy grandes, en, en, en ese estado. Personalmente, bueno, mi mamá me platica que cuando yo estaba chiquita, aproximadamente 2 años, me enfermé junto con otra niña, era como mi prima, algo así, en estas fechas. Entonces, mi mamá me dice que ella recurrió a eso, a un curandero, porque pues estábamos muy mal, este, eh, y bueno, pues me dice que mataron a un pollito, a un gallo, una gallina, algo así, y con la sangre de ese animal, pues supuestamente me curaron. Y la otra niña sí falleció en el 1, el 2 de noviembre. Entonces, pues hasta la fecha mi mamá todavía sigue, por ese tipo de experiencias y por muchas otras cosas, pues desafortunadamente, aún creen mucho en esas tradiciones, en esas costumbres que tienen por allá. Y pues sí, en estas fechas está repleto de todo eso. Oaxaca ahorita está repleto de todo eso porque es uno de los estados que más celebra estos días. Ese es mi comentario. Buenas noches, hermanos. Bueno, ciertamente. ¿Mm?
ciertamente todo este tipo de temas es importante, pues nosotros saber, porque la palabra de Dios dice que no ignoremos, ¿verdad? Las maquinaciones del enemigo. Nosotros necesitamos estar apercibidos de todo lo que está sucediendo en el ambiente espiritual. Necesitamos estar conscientes de que es una realidad todo esto que está sucediendo, que así como existe el bien, existe el mal, que así como existe la luz, existen las tinieblas. Y no vivir en la ignorancia. Desafortunadamente el pueblo cristiano cae en una actitud de indiferencia que es mala, porque estamos llamados a velar y a orar, no a permanecer indiferentes. Y otro extremo en el que cae la iglesia es el quizás no darle a las cosas el peso que realmente tienen. Eh, Hace unos días precisamente platicaba yo con mi cuñada sobre esta situación de las escuelas y le decía yo a ella, es que el hecho no está en simplemente pues no mandar a tu hijo el día del festival de muertos, ¿verdad? Porque le decía yo, todo este mes en todas las escuelas, los niños los bombardean de información acerca del Día de Muertos, acerca del Halloween, y es lo que ven en la materia de, este, de desarrollo, en educación física les ponen un baile de Halloween, en artes les ponen a hacer una manualidad de Halloween. Entonces realmente con nosotros, no enviar a nuestros hijos ese día, no estamos resolviendo el problema de fondo, ¿sí? Estamos como tapando solamente el sol con un dedo, porque digo, bueno, a lo mejor no lo mando y ya con eso lo resolví, pero no es el hecho ese, el hecho es instruir a los niños en la palabra de Dios, explicarles el por qué, no simplemente no mandarlos, ¿verdad? Sino que el niño sea consciente desde ahorita, ¿verdad? De ir sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Pero a veces la mayoría de cristianos caemos como que a lo mejor en ese error, ¿no? De, bueno, simplemente no lo llevo y ya, pero nunca le explicaste el por qué, ¿no? Cuando pues, a pesar de que son niños, a lo mejor en un idioma, en un lenguaje sencillo puedes explicarles que a Dios no le agrada eso, ¿verdad? Y que ahorita desde pequeños ellos se vayan formando, porque si tú vas a un centro comercial, todo está plagado de Halloween, ¿verdad? Si sales a la calle, las casas están decoradas, entonces no es solamente como que, bueno, ya yo lo aislé y ya lo solucioné. No, es realmente el explicarles. Y otra cosa, hermanos, que es importante que nosotros tengamos en cuenta es que ciertamente cuando nosotros caemos en este tipo de prácticas, abrimos puertas al enemigo, pero tampoco nos vayamos solamente con la mentalidad de que estas cosas son lo único que abre las puertas al enemigo, porque ciertamente cuando usted discute con su esposo o su esposa, está abriendo las puertas al enemigo. Cuando usted en su casa pone programas que no le edifican, que hablan de sexualidad distorsionada, usted está abriendo las puertas al enemigo. Cuando usted pone una película de terror, usted está abriendo las puertas al enemigo. Cuando usted pone música que no edifica el nombre de Dios en su casa, usted está abriendo puertas al enemigo. Cuando usted guarda rencor en su corazón, no perdona, usted está abriendo puertas al enemigo. Entonces, realmente, hermanos, esto es más, o sea, el reino de las tinieblas es algo mucho más profundo que simplemente un día de muertos o un día de Halloween. Sí, es cierto que en estos días hay un movimiento exagerado, ¿verdad? Del reino de las tinieblas, pero no olvidemos que ellos trabajan todo el año, no solamente estos días, y que ellos están procurando el mal de la iglesia todo el año, no solamente estos días. Entonces, sí, ciertamente estos son días de orar, de ayunar, de clamar, pero no solamente estos días, amados hermanos. Nosotros todos los días debemos buscar al Señor en oración. Nosotros todos los días debemos alimentarnos de la palabra de Dios,
porque el enemigo anda como león rugiente y no está esperando solamente estos días. El enemigo ataca todos los días, en cualquier momento. Entonces, si usted está débil espiritualmente porque usted nada más se alimenta de pura basura que ve en la televisión y usted no abre su Biblia, usted no ora, en cualquier momento viene el zarpazo del enemigo y usted no va a tener las armas de las cuales habla Efesios para usted defenderse, ¿sí? Que es el poder del Espíritu Santo, la oración y la palabra de Dios, porque aún Jesús mismo fue tentado y el Señor Jesús estaba lleno del Espíritu Santo en el desierto y el Señor Jesús estaba en ayuno y el Señor Jesús usó las escrituras. Así que si nosotros no estamos acostumbrados a practicar estas disciplinas espirituales, hermanos, en el momento en el que el enemigo se le para enfrente, usted no va a tener las armas de las cuales habla la palabra, esa armadura de Dios, ¿verdad? Que no es de que, ay, me puse el yelmo de la salvación, no, 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 no. Es que usted esté firme en la palabra, es que usted esté firme en la oración y eso es diario, hermanos. Eso es diario. Nosotros tenemos que entender que ciertamente tenemos un enemigo que quiere nuestra cabeza, entiéndalo así, y no descansa y no va a descansar hasta conseguirlo. Esto es una guerra, hermanos. Entonces usted tiene que estar apercibido y no solamente estos días. No baje la guardia porque ciertamente el enemigo va por su cabeza, va por su familia y va por sus hijos. Entonces, la instrucción a nuestros hijos tiene que ser diario y el no abrir puertas al enemigo es en toda situación y no solamente con el simple hecho de que no los disfrace o que no los mande a la escuela, ¿sí? Es el mensaje que de verdad con todo amor y todo respeto les quisiera dejar en esta noche, hermanos, es que esto implica todo. Ciertamente, hermanos, nuestra alma, ¿verdad? Tiene un precio que Cristo pagó en la cruz, pero nuestra cabeza también tiene un precio, ¿verdad? Y el enemigo va a buscar cómo hacernos caer. Entonces, mantengámonos firmes y busquemos nosotros estar de verdad llenos de la presencia del Señor para que cuando lleguen esas acechanzas podamos realmente presentar esa defensa con la palabra de Dios, porque cuando llegue, ¿verdad? La tentación, usted no le va a decir, ay, es que la señorita Laura dice, ¿verdad? O es que la telenovela dice, o es, no, eso no, usted no le va a dar esa respuesta al diablo, ¿verdad? ¿Usted con qué le va a responder? Pues con las mismas armas que Jesús respondió cuando el mismo diablo lo tentó, que es la palabra de Dios. Entonces, esa es la invitación, hermanos, a que usted se siga capacitando, a que usted siga escudriñando las escrituras, a que usted permanezca en oración, a que usted busque al Señor diario, diario, porque no es solamente una vez al año o 2 veces al año cuando usted de repente se acuerda, ¿verdad? Cuando el enemigo los zarandea, porque hay una canción muy viejita que dice que el cristiano que está flojo, Satanás lo zarandea, le cuenta del 1 al 9 y ahí la cosa se pone fea. Entonces, que no nos pase ni a usted ni a mí. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Pues vamos a orar. Y sí, ciertamente, ¿no? A veces hacemos un énfasis, por ejemplo, en estos días que hay un movimiento y eso es una realidad. Pero a veces en nuestra cotidianidad hay pecado y eso también es una puerta, ¿me entienden? Entonces, no podemos irnos al extremismo de solamente en ciertas fechas te va a atacar el enemigo, porque el enemigo nos ataca todos los días, hermanos. Si usted tiene una vida o si usted tiene una doble vida, si usted tiene un pecado oculto, hermano, ahí lo está atacando el enemigo y usted mismo le está abriendo las puertas.
Ahí usted solito está abriendo las puertas. Entonces, el ataque lo tenemos por muchos lados y ciertamente nosotros mismos somos nuestros propios enemigos, pues nuestra carne nos lleva al pecado y el pecado produce muerte. Así es que no solamente nos enfoquemos en estos días, que sí, esa es una realidad, sino hermano, cada día, cada momento estamos en lucha y estamos en guerra, no solamente hoy, ¿eh? Todos los días luchamos y si hay pecado en nuestra vida, nosotros mismos al cometer el pecado de manera voluntaria, hermano, le estamos dando autoridad al enemigo para que nos dé nuestra sacudida. Entonces, cuidado. Por eso la Biblia dice que somos llamados a vivir, ¿qué? En santidad. Vivamos en santidad, como decía Gerardo, dejemos que el Espíritu Santo haga la obra a nosotros, seamos diligentes en buscar de Dios, en saturarnos de la palabra, llenarnos del Espíritu Santo, que fue lo que hizo Jesús. Cuando vino el enemigo, él dijo, la palabra dice, ¿no? O sea, él citó la escritura, porque escrito está la escritura. Entonces, hermanos, no solamente no vaya a decir, bueno, pues nomás hoy, porque hoy es 31, vamos a guerrear, y mañana o el lunes o el miércoles, pues ya ando otra vez en sus pecados y en sus cosas, hermano. Pues entonces no tiene sentido, porque no es el enemigo, es usted que anda ahí haciendo sus cosas, odiando, dividiendo, murmurando, chismeando, criticando a los hermanos, hablando de otras personas. Eso también trae consecuencias y ahí mismo uno está abriendo las puertas al enemigo para que nos dé la sacudida. Amén. Entonces, mi esposa. Sí, hermanos, perdón. A la hermana que hizo la pregunta sobre la Navidad, sí, también quería yo hacerle un comentario, hermana. Fíjese, hermana, que es, como le decía a mi esposo, es algo muy profundo. Y para que usted dimensione un poquito, nosotros en la iglesia tenemos un seminario y todo este año, hermana, desde enero, hemos estado estudiando la vida de Jesús desde su infancia y primeramente Dios, vamos a terminarlo en diciembre de este año. Pero para entender el trasfondo de la Navidad, pues hay que ver situaciones históricas como el calendario, porque hubo un cambio en el calendario bajo el reinado de los emperadores romanos y necesitaríamos ver muchos detalles, ¿no? Porque pues para empezar, Jesús no nació en diciembre, ¿sí? Los magos no llegaron al pesebre como tradicionalmente los reyes magos, ¿no? Como tradicionalmente se cree, ¿no? Y ese es un estudio muy profundo que nosotros lo dimos en la iglesia, gracias al Señor. Y sí, necesitaríamos aterrizar punto por punto todos los eventos de la infancia de Jesús para que puedan comprender mejor el sentido de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues esperamos primeramente Dios en alguna oportunidad poderle brindar un estudio sobre eso, pero, pero sí, así a grosso modo, pues para empezar, no, pues ni siquiera nació en diciembre Jesús, ¿no? Entonces, pero sí, pues hay muchas situaciones a considerar y a poner sobre la mesa, ¿no? Entonces, sí, pues vamos a ver si a lo mejor más adelante, ¿verdad? El Señor nos da la oportunidad y con todo gusto, pues les damos una enseñanza sobre eso. Bendiciones. Amén. Pues vamos a orar, hermanos, para ya terminar este tiempo. Recuerden que el jueves ya tenemos el estudio normal, va a haber un tema muy interesante, le invito a que se conecte y pues esperamos que hayan aprendido un poco el día de hoy, que su panorama se haya abierto un poco y considera que hay muchas áreas en nuestra vida que pueden abrir las puertas al enemigo. No solamente es hoy, hermanos, y no solamente es una fecha en específico, es todos los días, desde que nos levantamos tenemos luchas hasta que nos dormimos. Entonces, eso será, y eso es una lucha que no se acabará, ¿verdad? Estamos en constante guerra, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado con muchas cosas, hermanos. Cualquier comentario, los que están en el grupo, nos pueden mandar un comentario de manera personal para que
cualquier cosa ya sea ahí más particular, algo más en particular. Ok, entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, esta noche. Señor, gracias por este tiempo de enseñanza, Señor. Gracias por la vida de Gerardo, Dios, que nos comentó parte de su testimonio y cómo tú lo rescataste de las tinieblas, Señor. Damos gloria a Dios porque tú lo tomaste, Señor, para ser tu siervo hoy, Señor, para usar su vida, Señor. Gracias por cada hermano, Señor, que se tomó el tiempo para poder aprender un poco más, Señor. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos das entendimiento, tú eres el que abres nuestro panorama y que nos invitas a poder escudriñar y profundizar más en la palabra, pues es por medio de la palabra que tú nos das poder, Señor, y es por medio de tu Espíritu Santo. Así es que hoy, Señor, yo te pongo a cada vida, a cada familia, a cada padre, cada hijo, Señor, que seas tú guardando nuestras vidas, Señor. Sabemos que en estos días la actividad es mucho más fuerte, Señor. Sin embargo, hemos entendido a la luz de la Escritura que todos los días, Señor, tenemos luchas de manera personal, desde nuestros pensamientos, Señor, desde ahí donde se genera esta batalla, Señor, hasta nuestra forma de hablar y de actuar, Señor. Todos los días tenemos que buscarte para poder ser fortalecidos, para poder salir victoriosos cada día, Señor. Cada día trae su propio afán, Señor. Así que yo te pido, Señor, por mis hermanos, guarda sus familias, sus vidas, Señor, y que seas tú siguiendo obrando en cada uno de nosotros, Espíritu Santo, haciendo esta obra que has comenzado y que como tú la comenzaste, dice Filipenses 1:6, tú la vas a perfeccionar, tú la vas a completar, Señor. Confiamos en tu palabra, Dios, y te damos gracias, Dios, por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues Dios les bendiga. Muchas gracias por conectarse. El jueves tenemos estudio bíblico a las 8 de la noche, ya de manera regular. Esta ocasión solamente lo hicimos el sábado por este tema, pero bueno, esperamos que haya sido de bendición para su vida y que aún el testimonio de nuestro hermano Gerardo también sea algo que pueda alentar su vida a salir de las tinieblas. Muy bien. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, Gerardo. Que tenga buenas Amén, muchas noches. gracias, hermanos. Dios les bendiga grandemente. De verdad le damos la gloria a Dios. Él nunca se equivoca y no hay nada difícil para Cristo, porque aún el hombre más duro, nuestro Señor Jesucristo lo transforma en el hombre más blando. Entonces, sea la gloria y la honra para nuestro Señor Jesucristo y que Dios los bendiga. Sigamos encendidos en la llama del Espíritu Santo, encendidos en la pasión de Cristo, que nunca, nunca mengue nuestro amor por Dios. Siempre veamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nunca nos fijemos en cuánto nos falta, sino en cuánto ya llevamos avanzado. Entonces, Dios les bendiga, Dios les fortalezca y su Espíritu Santo está en cada uno de ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones a todos. Buenas noches. Que descansen. Hola, hermana Doris. Hermana Ángeles, buenas noches. Descansen. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Descansen. Bye.